Cara de Lea se sonrojó, sus ojos entrecerrándose. Disculpe, el hombre se burló, me escuchó. Este lugar está fuera de su alcance. Me sorprende que incluso lo dejen. Tú en mis puños apretados debajo de la mesa mientras la ira me recorría. ¿Quién diablos te crees que eres? Julian Prescott, dijo enderezando su postura, propietario de Prec Enterprises, una de las empresas de tecnología más exitosas de la ciudad, de las que no sabes nada. Éxito. Comencé a levantarme de mi silla, pero el firme agarre de Lea en mi brazo me detuvo. Alex, ¿no se volvió hacia Julian? Su voz era firme a pesar de la humillación grabada en su rostro. Solo estamos aquí para celebrar el logro de mi hijo. Había trabajado incansablemente para mantenerme, sacrificando sus propios sueños para garantizar que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo, y aquí, finalmente pude invitarla a una agradable velada después de conseguir el trabajo de mis sueños. En una prestigiosa startup tecnológica, solo para tener este idiota titulado escupido en nuestras caras. No. Necesitamos tu aprobación o validación, dije en voz baja pero resuelta. Mi madre me crió con integridad y principios que claramente te faltan. La expresión de Julian se agrió y abrió la boca para replicar, pero Lila habló primero. Vamos, Alex, no arruinemos nuestra noche al dignificar su ignorancia con una respuesta. Ella mantuvo su postura majestuosa y se giró para irse mientras salíamos. La voz sarcástica de Julian nos siguió. Eso es, corre ahora, esta ciudad no tiene lugar para gente como tú. El aire fresco de la noche golpeó mi cara y respiré profundamente tratando de sofocar la ira que hervía a fuego lento. Dentro de mí, la mano de Lea encontró la mía dándole un suave apretón. No dejes que te afecte, mijo, dijo en voz baja. Personas así solo arremeten porque son inseguras y miserables. Ya has ganado por ser la mejor persona. Sus palabras proporcionaron poco consuelo en ese momento, pero mientras caminábamos en silencio, tomados del brazo, supe que tenía razón. Julian Prescott podría tener riqueza y estatus, pero nunca entendería la verdadera riqueza de una persona. 3 meses después, mi primer día en Lumenes Technologies comenzó con un salto en mi paso, ansioso por demostrar mi medalla en la competitiva industria tecnológica. Sin embargo, el universo tenía otros planes y mi entusiasmo se extinguió rápidamente. En el momento en que entré a la sala de conferencias para las presentaciones de los empleados, bueno, si no es el caso de Caridad, un familiar. Voz condescendiente se burló. Mi mirada se dirigió hacia la fuente y allí estaba Julian Prescott vestido con otro traje exorbitantemente caro. Sus labios se torcieron en una mueca desdeñosa. Tienes que estar bromeando, murmuré en voz baja sintiéndola sangre salir de mi cara. Los ojos de Julian se entrecerró cuando me reconoció. No esperaba verte aquí, niño. Esto es una empresa de tecnología seria, no una guardería. La habitación quedó en silencio, todos los ojos fijos en la confrontación que se desarrollaba. Apreté los puños luchando por mantener la compostura frente a él. Flagrante falta de respeto. Julian Prescott, uno de nuestros estimados inversionistas, la directora ejecutiva de la compañía, Nora Michei, interpuso su educada sonrisa que no traicionaba ningún indicio de la tensión que crepitaba en el aire. Él preferiría darle la bienvenida a un perro callejero a mi casa. Este niño no es más que un caso de caridad que se apoya en los faldones del abrigo de la triste historia de su madre. Mi mandíbula se apretó mientras luchaba contra el impulso de arremeter contra cómo se atrevía a menospreciar los sacrificios de mi madre y menospreciarlos. Mis propios logros ya es suficiente. Julian. Nora dijo que su tono se endureció. Alex es una incorporación altamente calificada a nuestro equipo y no toleraré tal falta de respeto hacia mis empleados. Julian dejó escapar una risa burlona calificada. Por favor, probablemente solo esté aquí porque sentiste pena por su patético trasfondo. Las palabras me picaron como una bofetada en la cara, pero me negué a darle la satisfacción de una reacción apretando la mandíbula. Estoy aquí porque me gané esta oportunidad a través del trabajo duro y dedicación, dije con voz firme a pesar de la rabia hirviendo debajo de las cualidades superficiales. Claramente no sabes nada sobre la cara de Julian. Se sonrojó y abrió la boca para replicar, pero Nora lo interrumpió. Ya es suficiente para los dos, Julian. Si no puedes comportarte profesionalmente. La tensión persistía como una espesa niebla y respiré temblorosamente maldiciendo el giro del destino que había traído a Julian Prescott de regreso a mi vida. Sus palabras habían reabierto viejas heridas, desenterrando recuerdos de las innumerables
Veces que había sido ridiculizado y menospreciado por mis humildes comienzos, pero cuando miré alrededor de la sala, encontrándome con las miradas comprensivas de mis nuevos colegas, una resolución de acero echó raíces dentro de mí. No permitiría que el prejuicio de Julian Prescott me definiera o me detuviera. Había trabajado demasiado duro para superar demasiados obstáculos como para permitir que la arrogancia y la crueldad de un hombre me disuadieran de hacerlo. No sabía que esto era simplemente el comienzo de una tormenta que pondría a prueba los límites mismos de mi perseverancia. Las semanas siguientes fueron un desafío de desafíos mientras Julian parecía empeñado en hacer de mi vida en Lúmenes Technologies un infierno. Sus comentarios sarcásticos y miradas condescendientes se convirtieron en un telón de fondo constante, un ataque implacable contra mi autoconfianza, pero a pesar de todo, me negué a dejar que me rompiera. Fue durante una de las reuniones de nuestro equipo que se presentó la oportunidad de redención. Nora describió un proyecto crítico que podría asegurar el futuro de nuestra empresa. Una solución de software de vanguardia que revolucionaría la industria. Necesito a alguien que encabece esta iniciativa, dijo, su mirada recorrió al equipo reunido. Es una tarea enorme, pero la recompensa podría ser monumental antes de que alguien más pudiera hablar. La voz de Julian sonó llena de desdén. Bueno, todos sabemos a quién no deberías poner a cargo. Me dirigió una mirada punzante, sus labios se curvaron en una mueca despectiva. No querría confiar un proyecto tan importante a la caja de caridad ahora. Una oleada de incomodidad recorrió la habitación y sentí el peso de una docena de pares de ojos. Sobre mí, mis manos se apretaron debajo de la mesa, la ira hervía a fuego lento en mis venas. Pero antes de que pudiera responder, Nora habló con voz firme e inquebrantable. En realidad, Julian iba a asignar a Alex como líder del proyecto. Las cejas de Julian se alzaron y dejó escapar una risa burlona. No puede ser en serio. Este niño no podría liderar un grupo de niños de jardín de infantes y mucho menos un proyecto de esta magnitud. Nora lo miró con expresión resuelta. Tengo total fe en las habilidades de Alex. Su experiencia y dedicación ya han demostrado ser invaluables para este equipo. El rubor subió por el cuello de Julian y abrió la boca para protestar, pero Nora levantó una mano para silenciarlo. Mi decisión es definitiva. Alex liderará el proyecto y espero la total cooperación y apoyo de todos. Ella volvió su atención a mí y su expresión se suavizó. Muy ligeramente bien, Alex, ¿estás preparado para el desafío por un momento? Me quedé sin palabras, humillado por el voto de confianza que ella había depositado en mí y luego, haciendo a un lado el persistente aguijón de la burla de Julian, encontré su mirada con un gesto resuelto. Absolutamente puedes contar. Sobre mí Julian se burló, pero por una vez me negué a dejar que su desprecio me afectara. Esta era mi oportunidad de demostrarle a él y a mí que estábamos equivocados de una vez por todas. La reunión se suspendió y mientras los demás salían, Julian pasó rozándome. Su hombro chocó con el mío en una muestra tan sutil de agresión. No arruines este caso de caridad, siseó en voz baja o volverás a las calles donde perteneces. Sus palabras dolieron, pero me negué a dejar que sacudieran mi determinación con un profundo suspiro. Cuadré mis hombros. Y seguí adelante impulsado por un nuevo sentido de propósito. Julian podría tener dinero e influencia, pero yo tenía algo mucho más valioso. El impulso para triunfar sin importar los obstáculos y mientras me lanzaba de cabeza al proyecto, vertía cada gramo de mi energía y experiencia en él. Sabía que esta era mi oportunidad de silenciar a los escépticos de una vez por todas. Poco sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. Las semanas previas a la presentación de nuestro innovador software por parte de Gaia fueron un torbellino de largas horas y noches de insomnio, pero el implacable. No puedo creer que Nora esté permitiendo que esta farsa continúe. Se burló durante una de nuestras reuniones de progreso. Su labio se curvó con desprecio. Poner el futuro de nuestra empresa en manos de un caso de caridad es una locura, apreté la mandíbula, pero antes de que pudiera responder la voz de Nora cortó la tensión. Julian, si tienes preocupaciones legítimas, exprésalas de manera constructiva, ella me reprendió. De lo contrario te sugiero que sigas tus prejuicios personales hacia ti. Mismo el rostro de Julian se sonrojó, pero se quedó en silencio lanzándome una mirada fulminante que lo decía. Todo el día de la gala llegó y mientras me ajustaba la corbata frente al espejo una oleada de nervios
mezclados con emociones, era nuestro momento de brillar para mostrar los frutos de nuestro trabajo a la élite de la industria. Al entrar en el lujoso lugar me sorprendieron los opulentos candelabros de cristal, los camareros con guantes blancos que circulaban con bandejas de champán. Un verdadero alboroto de los agitadores de Silicon Valley. Nora me llamó la atención desde el otro lado de la sala. Ofreciendo una sonrisa alentadora y un asentimiento sutil, la velada comenzó con una serie de discursos en los que cada ejecutivo se expresó poéticamente sobre la visión de nuestra empresa y el potencial revolucionario de nuestro nuevo software. Consciente de los ojos de Julian taladrándome desde la primera fila, nuestras miradas se cruzaron y prácticamente podía sentir las olas de animosidad que irradiaban de él, pero cuando comencé a hablar describiendo las características clave y los beneficios de nuestro software, la duda y la hostilidad se desvanecieron. Esta era mi dominio, mi área de especialización, y con cada palabra sentí una oleada de confianza invadirme. La presentación fue un éxito rotundo, puntuado por un estruendoso aplauso de la audiencia. Incluso Julian tuvo que reconocer a regañadientes la brillantez de nuestro logro a medida que avanzaba la noche. Participé en conversaciones animadas con inversores potenciales y titanes de la industria, cada uno de ellos ansioso por aprender más sobre nuestro innovador software. Fue una experiencia embriagadora que me llenó de una sensación de validación y logro hasta que Julian se acercó a su rostro con una mueca de desprecio. Bueno, sí. No es la estrella del programa, pronunció sus palabras arrastrando las palabras mezcladas con venom. Disfrutando de tus 15 minutos de fama, caso de caridad. Me enfurecí ante el insulto, pero antes de que pudiera responder, se inclinó y su voz bajó a un silbido bajo: no lo hagas. Un nudo de temor se formó en el fondo de mi estómago mientras contemplaba las implicaciones de las palabras de Julian. ¿Qué había planeado y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para socavarme? Cuando la noche de Drew llegó a su fin, me sentí acosado por una persistente sensación de inquietud. Incapaz de disfrutar plenamente del triunfo de nuestra exitosa revelación, no sabía que la represalia prometida por Julian llegaría antes de lo que jamás hubiera imaginado, preparando el escenario para un enfrentamiento culminante que pondría a prueba los límites de mi resistencia la mañana después de que él, Gaila, amaneciera con una ráfaga de correos electrónicos de felicitación y llamadas telefónicas. Cada uno elogiando el éxito de la presentación de nuestro software. Por un breve momento me permití disfrutar del Triumph, saboreando los elogios ganados con tanto esfuerzo que euforia duró poco. Cuando entré a la oficina, una tensión palpable flotaba en el aire y las miradas preocupadas. El intercambio entre mis colegas activó las alarmas en mi mente. Antes de que pudiera preguntar sobre la inquietud, la asistente de Nora se precipitó sobre su rostro. Alex, pálido. Gracias a Dios que estás aquí, dijo con la voz tensa. Tenemos una situación grave en nuestras manos. Mi estómago asintió con pavor. Grim, ¿qué está pasando? Pregunté. Mi mirada recorrió los rostros tensos. Nora suspiró con la mandíbula apretada en una línea dura. Parece que nuestros sistemas han sido comprometidos. Alguien ha sido pirateado nuestra red y corrompimos el software que revelamos anoche. Un grito ahogado colectivo recorrió la habitación y mi corazón se desplomó. Todo nuestro arduo trabajo, nuestro mayor logro, manchado por un sabotaje malicioso. ¿Sabemos quién es el responsable? Alguien preguntó con su voz llena de tensión. Nora negó con la cabeza y su expresión grave: aún no, pero estamos investigando cada pista. Mi mente se aceleró repitiendo las siniestras palabras de Julian de la noche anterior. ¿Podría estar él detrás de este ataque? El pensamiento envió un escalofrío por mi espalda, como si sintiera mi sospecha. La mirada de Nora se encontró con la mía. Un destello de comprensión pasó entre nosotros. Alex, necesito que tomes la iniciativa en esto, dijo, su tono Brooklyn, sin argumentos. Conoces nuestro software mejor que nadie. Si hay una manera de salvar esta situación, la encontrarás. Asentí, robando mi resolución. La amenaza de Julian se había hecho realidad, pero me negué para permitir que sus tácticas clandestinas socaven nuestro éxito. No te defraudaré, prometí en voz baja pero firme. Las horas que siguieron fueron una mancha frenética de búsqueda y resolución de problemas mientras nuestro equipo
Trabajaba incansablemente para identificar y reparar el daño infligido por el ataque a cada uno. Una línea de código corrupto se sintió como un frente personal que alimentaba mi determinación de superar este revés. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habíamos aislado la raíz del problema e ideado una solución para restaurar la integridad de nuestro software. Agotados pero triunfantes, nos reagrupamos. La oficina de Nora diseñará un plan de acción. Necesitaremos programar una conferencia de prensa de emergencia. Nora anunció su expresión Greenbat Reselet. Abordaremos la infracción de frente, delinearemos nuestros esfuerzos de mitigación y aseguraremos a nuestros inversores y al público que nuestro software es seguro. Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación y no pude evitar sentir una oleada de orgullo por la resistencia y determinación de nuestro equipo mientras la reunión se dispersaba. Julian acechaba en el pasillo, sus ojos brillaban con una mezcla de furia e incredulidad imposible. Siseó mientras yo rozaba. Pasando junto a él, debiste haber fallado, hice una pausa, nivelando mi mirada hacia él. Inquebrantable frente a su vitrio, me subestimaste, Julian, dije con voz tranquila pero entrelazada con acero. Ese fue tu error, apretó la mandíbula y por un momento fugaz pensé que podría. Ataqué físicamente, pero en lugar de eso simplemente se giró y se alejó. Sus pasos resonaron como un presagio del ajuste de cuentas aún por venir. Mientras observaba su forma en retirada, supe que esto era simplemente el salvo inicial en una guerra que pondría a prueba los límites mismos de mi fortaleza. Pero en lo profundo de mí un fuego ardía, una feroz determinación de salir victorioso sin importar el costo por el bien de mi equipo, mi compañía y mi propio éxito. No flaquearía. Las líneas de batalla habían sido trazadas y solo podía haber un Víctor, la prensa de emergencia. La conferencia fue un torbellino de actividad mientras los reporteros clamaban por respuestas sobre la violación del software. Su rostro estaba dibujado en una línea apretada y desafiante, sus ojos ardían con furia apenas contenida. En ese momento supe con certeza que él estaba detrás del truco. Darme cuenta fue como un puñetazo en el estómago dejándome tambaleándome desde las profundidades de su depravación para poner en peligro el futuro de toda nuestra compañía, todo en un intento retorcido de sabotear mi éxito, era casi insondable. Sin embargo, cuando comenzó la conferencia de prensa y los reporteros se dispersaron, una sensación de sombría determinación se instaló sobre mí. Las tácticas encubiertas de Julian habían fallado y su engaño saldría a la luz. Nora debe haber sentido mi nueva resolución porque cuando la habitación se despejó, ella me hizo señas para que me acercara. Su expresión grave, ¿sabes? No, murmuró, su mirada parpadeando hacia la forma de Julian que se alejaba. Asentí con la mandíbula apretada en una línea dura, él casi lo admitió con esa mirada. Su rostro. Nora suspiró pellizcando el puente de su nariz. Lo sospechaba mucho, pero necesitaba pruebas antes de tomar cualquier acción. Un destello de resolución endureció sus rasgos cuando encontró mi mirada de frente. Encuéntrelo, Alex. Lo que sea necesario. Necesitamos pruebas para responsabilizar a Julian. El peso de sus palabras depositó sobre mí una pesada capa de responsabilidad, pero sabía sin lugar a dudas que llevaría esto hasta David Teren. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones encubiertas mientras revisaba los registros del sistema y las imágenes de seguridad en busca de cualquier cosa. Una pizca de evidencia que podría implicar a Julian y luego, como un faro en la oscuridad, encontré un rastro de transferencias de datos encriptados que conducían directamente al servidor personal de Julian. Mi corazón se aceleró mientras seguía las migas de pan digitales que reconstruían la intrincada red de engaño que él había tejido. La evidencia era una prueba irrefutable y condenatoria de su traición armado con esta pistola humeante. No perdí el tiempo en programar una reunión con Nora y el resto del equipo ejecutivo mientras presentaba la evidencia. Una tensión palpable descendió sobre la habitación, cada detalle pintaba una imagen más clara. De la traición de Julian, ha estado canalizando datos de propiedad y secretos comerciales durante meses, concluí con mi voz cargada por la gravedad de la revelación mientras saboteaba el lanzamiento de nuestro software, en un intento desesperado por desacreditarme. Un silencio ensordecedor flotaba en el aire, puntuado solo por el sonido de la respiración medida de Nora. Gracias, Alex, dijo finalmente su tono solemne.
Has hecho un trabajo ejemplar para descubrir este engaño. Su mirada se endureció y en ese momento vi un atisbo del acero que la había convertido en una líder formidable. Julian Prescott responderá por sus acciones, prometió, su voz resonaba con convicción. Esta compañía y todos los que han vertido su sangre, sudor y lágrimas en su éxito merecen justicia. Cuando la reunión terminó, capté la mirada de Julian desde el otro lado de la habitación por un fugaz instante. Su fachada de arrogancia se deslizó revelando un destello de miedo e incertidumbre. Sabía que su red de mentiras se había desenredado y que las consecuencias serían severas. Un final y mientras salía de la habitación con los hombros erguidos supe que la verdadera victoria estaba a mi alcance. La balanza de la justicia finalmente se estaba inclinando a mi favor y nada me impediría llevar esto hasta él. Final amargo. Las consecuencias de la exposición de Julian. La traición fue rápida y despiadada. En cuestión de días la historia de su engaño se había extendido como la pólvora a través de la comunidad tecnológica, encendiendo una tormenta de indignación y condena. Cuando entré a la oficina el peso de su crimen parecía impregnar el aire, una tensión palpable que flotaba sobre todo el equipo. Susurros y miradas siguieron a mi paso, un claro recordatorio de la agitación que habíamos soportado, pero en medio del caos se arraigó un férreo sentido de reivindicación. Dentro de mí, la caída de Julian fue un ajuste de cuentas que se debía desde hace mucho tiempo, una consecuencia justa de su arrogancia y crueldad. Nora convocó. Me llevó a su oficina, su expresión grave pero mezclada con un toque de sombría satisfacción. Ya está, dijo sin preámbulo. Una mano, su mirada inquebrantable. Esa no es toda la evidencia que descubrió. Ha provocado una investigación más amplia sobre sus negocios. Él enfrenta múltiples cargos de espionaje corporativo, fraude y malversación de fondos. Mi estómago se apretó ante la gravedad de sus palabras, pero no podía negar el sentido de la justicia. Eso me recorrió. Él mismo se provocó esto, dije en voz baja, pero la resuelta Nora asintió con un destello de orgullo pasando por sus rasgos. Y gracias a tu tenacidad e integridad, finalmente enfrentará las consecuencias de sus acciones. Cuando salí de su oficina, era un sentimiento embriagador que amenazaba con abrumarme con una sensación de triunfo, pero cuando vi al propio Julian siendo escoltado fuera del edificio por seguridad, la euforia se vio templada al darse cuenta de que su traje, una vez inmaculado, estaba arrugado, sus ojos atormentados y hundidos, reemplazada por una expresión hueca y derrotada. En ese momento no sentí la satisfacción que había anticipado. En cambio, una punzada de lástima tiró de mí, un duro recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer y que la verdadera victoria no reside en la caída de los demás sino en la fuerza de las propias convicciones. Mientras Julian se alejaba, su mirada se encontró con la mía por última vez. No se intercambiaron palabras, pero en ese breve momento un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Su reinado de intimidación y crueldad había llegado a su fin, derribado por las mismas cualidades que él había ridiculizado, tanto la integridad, la resiliencia y una determinación inquebrantable de superarla adversidad. En los días y semanas siguientes, la empresa se recuperó anulada por un renovado sentido de propósito y unidad. La nube de la influencia maligna de Julian se había disipado, a su paso, un nuevo espíritu de camaradería y la colaboración echó raíces, ya que para mí las duras lecciones de esta terrible experiencia habían dejado una marca indeleble y una creencia inquebrantable en el triunfo del bien sobre el mal. Y mientras me encontraba en el umbral de un nuevo capítulo con el peso de la caída de Julian quitado de mis hombros, supe que el verdadero éxito no radicaba en los elogios o las ganancias materiales, sino en la fuerza del carácter forjado a través de los fuegos de la adversidad. Fue una victoria difícil que había puesto a prueba los límites mismos de mi resolución, pero al final fue un triunfo que resonará por el resto de mi vida, un testimonio del poder indomable del espíritu humano. Los meses posteriores a la caída de Julian fueron un torbellino de crecimiento y cambio para Lumenes Technologies. Una vez eliminada su influencia tóxica, la empresa floreció asegurando una serie de contratos de alto perfil y obteniendo elogios de toda la industria por nuestras innovadoras soluciones de software y, para mí, las duras lecciones de nuestro choque con Julian me había convertido en un líder más fuerte y resiliente. Las dudas e inseguridades que una vez me habían atormentado desaparecieron y fueron reemplazadas por una confianza inquebrantable en mis habilidades y un compromiso firme con la conducta ética.
Fue durante este periodo de transformación que Nora me convocó. A su oficina, su expresión inescrutable. Alex, toma asiento, dijo señalando la silla frente a su escritorio. Un escalofrío de aprensión me recorrió, pero conseguí que mis rasgos se convirtieran en una máscara de compostura mientras me acomodaba en la lujosa silla de cuero. La mirada de Nora era penetrante, evaluando. Yo, con un gesto que rayaba en desconcertante, finalmente habló con su voz mesurada y deliberada. Has demostrado tu valía una y otra vez, no solo en tu experiencia técnica sino en tu inquebrantable integridad y capacidades de liderazgo. Un rayo de orgullo brilló en sus rasgos y en ese momento vi un reflejo de la mentora y aliada en la que se había convertido para mí a lo largo de nuestro tumultuoso viaje. Por lo que continuó. Quiero ofrecerte un puesto como socia junior en la empresa. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Me quedé en un silencio momentáneo. Un ascenso a socio junior fue un nivel de responsabilidad y reconocimiento que apenas me había atrevido a soñar. Me siento honrado. Manejé mi voz espesa por la emoción, pero ¿estás segura de que estoy lista para tal rol? Nora. La mía, con una intensidad que era casi palpable. Usted ha demostrado ser un líder de integridad y resiliencia inflexibles. Esta empresa necesita más personas como usted al mando que nos guíen hacia el futuro. Una oleada de gratitud y determinación surgió dentro de mí, templando las dudas persistentes que aún me aferré a los márgenes de mi mente. Entonces puedes contar conmigo, dije con mi voz sonando con convicción. Y la confianza desaparecieron. Los días de dudas e inseguridad fueron reemplazados por una creencia firme en mis propias habilidades y un compromiso de mantener los más altos estándares éticos y, a pesar de todo, mi madre Leila estuvo a mi lado. Su apoyo inquebrantable y su orgullo, una fuente constante de apoyo, fuerza e inspiración. Fue en la víspera de mi primer aniversario como socio junior que nos reunimos en nuestra modesta casa, rodeados por un pequeño pero querido círculo de amigos y familiares, para celebrar no solo mis logros profesionales sino también la resiliencia y perseverancia que nos habían llevado a través de los momentos más oscuros. Mientras miraba alrededor de la sala de estar cálidamente iluminada y observaba los rostros sonrientes y la risa contagiosa, me invadió un profundo sentimiento de gratitud y satisfacción. Me di cuenta de que era el verdadero éxito, no los elogios o los adornos materiales, sino lo inquebrantable lazos de amor y apoyo que nos habían sostenido a través de cada prueba y tribulación. Mi mirada encontró la de Lila y en sus ojos vi una vida de sacrificios y luchas atenuadas por un orgullo y un amor inquebrantables que trascendieron las palabras. Por delante los enfrentaría con el mismo espíritu indomable que nos había llevado hasta aquí, un espíritu forjado en los fuegos de la adversidad y templado por un compromiso inquebrantable con la integridad, la resiliencia y la búsqueda de una vida bien vivida. Mientras levantaba mi copa en un brindis silencioso por el futuro y la promesa de nuevos horizontes aún por explorar.